En uno de otros platitos, como vimos ayer, hoy vamos a mirar otro libro, como es este de Bilbao desaparecido, de una colección de Sagur Tutako Euskal Herria, que me recuerda a uno acerca de el ámbito industrial. Había un muchacho de margen izquierda que había hecho en su momento unas fotos y que fungieron a la hora de ver esa catedral de la industria, como hubiera sido, por ejemplo, la Vega de Ansio, cuando era Altos Hornos de Vizcaya, antes de reconvertirse y hoy ser el lugar donde está el Bilbao Exhibition Center. Pero bueno, aquí tendríamos una visión respecto de ese Bilbao desaparecido, acerca de lo que vemos aquí. Aquí tendríamos la ría y tendríamos a unas mozas y tendríamos ahí el elemento industrioso, a la par que urbanita, con edificios como este, de vieja raigambre, que pudiéramos cogerlo de la etapa de, bueno, pues siglo XIX-XX, podríamos decirlo. Esta noción respecto de ver esa parte de colina barra montaña, cierto, esa podríamos hablar de la película de Hugh Grant acerca de el inglés que subió una colina y bajó una montaña, respecto de Gales, a ver si tienen una montaña como tal digna de ser clasificada como tal. Y aquí tendríamos el hecho de que Bilbao está en un bocho, y que estaría de fondo en esta composición de esta imagen. No está compuesta, pero la composición respecto de la ría, los edificios de aquí a un lado, el tema de verse claramente en el bocho, el tema industrial, el tema del transporte por el mar, el tema de estas mujeres aquí laborando. Es una composición bien bonita a la hora de dar un significado a un Bilbao que se nos fue y que ahí estuvo. Aquí tendríamos este Bilbao desaparecido con imágenes, por ejemplo, como esta, que estaría en, me imagino que esto es la plaza elíptica, y eso sería pues uno de esos edificios que estarían, o podría ser el Parque de los Patos y la trasera de Gran Vía, posiblemente. Así, bueno, pues lo puedo comentar. Aquí tendríamos el índice respecto a una introducción a una ciudad en constante conflicto, ¿no? Un paseo por la ría, trabajo y vida en las orillas, los barrios de Bilbao, una mirada más allá de la ría y un índice alfabético. Esto sería en torno a algo menos de 200 páginas, pero todas ellas casi con una imagen bien interesante. Parece que esto fue de la primera edición de febrero de 2024, es decir, algo más reciente que el libro que vimos ayer, que era 2013. Y he de confesar el pequeño detalle de que este libro, bueno, no exactamente este libro, pero un ejemplar como este, ha estado varias veces en mi mano. Teniendo la tentación de comprarlo, no lo hice, tal vez porque, como mi señora esposa, Susana, dice, las cosas llegan en su justo momento. Y parece que no lo compré porque en mi inconsciente o alguien me avisó, dejó cuidado porque en algún momento del futuro va a llegar un ejemplar para ti y no querrás tener dos ejemplares. Por tanto, déjalo como está porque este ejemplar acabará llegando a tus manos. Así que en estos 2 años, porque la primera edición es de febrero de 2024, cierto es que ha pasado un poquito más de 2 años, 2 años y 2 meses, nos encontramos con esta vicisitud de que al final podemos enseñar y comentar este libro. Esta introducción respecto a una ciudad en constante cambio, aquí tendríamos una mirada en la que, por supuesto, lo relevante sería lo que pone aquí en el texto, acerca de cómo sería este libro, que parece que el autor, tras una estancia de 15 años en Londres, bueno, dice Alejandro de Sota y Aburto, regresó a su Bilbao natal y ahí fundó el periódico Excelsior, colaborando en distintas publicaciones.
En 1917 publicó una serie de textos sobre Bilbao en la revista Hermes. Bastante fueron compiladas en el libro Divulgaciones de un transeúnte. En los textos, el escritor reflejaba las impresiones que recibía de sus paseos por la villa embutido en un gabán verde. Fue el primer flaner, paseante urbano bilbaíno, al menos que se sepa. Sus escritos sirven para comprobar cómo Bilbao era una ciudad en profunda transformación que se adentraba en el siglo XX con un ritmo frenético, un proceso de aceleración económica, demográfica, social, urbanística que venía dando especialmente tras el fin de la Tercera Guerra Carlista y que cambió para siempre la villa y a quienes habitaban. Eh, en este libro tienes una recopilación de fotografías de la villa que desde mediados del siglo XIX hasta la toma de la ciudad por parte de las tropas franquistas en 1937. En ellas se verá en contraste cambio y a sus habitantes como testigos. Aquí tendríamos esta de aquí, que sería, a ver, entre el mar y la montaña. La geografía de nuestro segundo baladí. Así la situación demográfica de Bilbao rodeada de montañas, pero unida al mar a través de la ría, ha imprimido carácter. Ahí tendríamos la ría, el conducto y las personas que estarían alrededor en esta zona industriosa, mirando hacia el Abra, que estaría por allá. Mm, Un paseo por la ría. Aquí tendríamos esta mirada en la que intuimos ahí el puente de San Antón, con todas estas barcas en la ría y el paseo en dirección hacia el Arenal por este lado. La zona de San Francisco por el otro. Tendríamos esa disposición, en el que en un momento dado el puente cambió de lugar, pero eso lo investigáis vosotros. Tendríamos aquí entre montañas. Aquí, entre montañas. Aquí estaría. La ubicación de Bilbao entre montañas. A la izquierda. Izquierda será. Izquierda es esta, ¿no? Esta aquí. A la izquierda vemos una panorámica de 1920, gracias a la cual podemos entender el operativo cariñoso de Ciudad El Bocho. Aquí estaría. Esto sería 1920 en Bilbao. ¿eh? Y aquí tendríamos un tranvía hacia Arratia. El tranvía Arratia. ¿Cómo era? Un puente del tranvía y desaparecido que unía la ciudad con la comarca de Arratia. ¿Dónde era Amama? Ahí está, en la zona de Santana de Bolueta, construido con hierro forjado en la Santana de Bolueta. Aquí tendríamos el tema del tranvía que estaría ahí, pasando justo por encima del puente. Ahí le veríamos. En Bilbao, Paseo Los Caños. Y tendremos las lavanderas, sí, porque es la siguiente. Esta foto al lado de un puente con esto que ejercía de separación para una zona más o menos controlada como si fuera una poza respecto del río. Aquí tendríamos el tema de las lavanderas. Junto al puente de Santa Isabel se juntaban lavanderas, mujeres cuyo oficio consistía en lavar la ropa de los trabajadores, en su mayoría de las minas cercanas o de las de sus propios hogares. Ahí tenemos muelle de Ibeni, que sería esta, de aquí. Que tendríamos esta, esta sería el muelle de Ibeni. Ahí nos encontraríamos de la puerta de Ibeni, una de las tres que tenía la villa cuando estaba amurallada y que fue derribada a principios del siglo XVIII. Estaba situada junto al barrio de Achuri. Al fondo se puede observar la antigua estación de ferrocarril construida en 1882. Hombre, por supuesto, vosotros sabéis dónde está actualmente esto del muelle de Ibeni, ¿verdad? Que sí, lo mismo que el muelle de Urazurrutia, que sería este de aquí. Por supuesto, lo sabéis perfectamente, en el que aquí podemos ver la otra margen en la que se sitúa el muelle de Urazurrutia. El muelle está ocupado por varios carros de recogida de basura en la ría
Este muelle, entre este muelle y el de Beni observamos numerosas cabarras, embarcaciones de fondo plano para el transporte por ríos y canales. Aquí tendríamos esta otra bonita foto respecto de los dos, el muelle de Ibeni y el de Urazurrutia. Continuamos con esta doble de San Antón, que la vemos aquí, donde estaría esto de San Antón y esta otra acerca de San Antón, el templo más emblemático de la ciudad, construido a finales del siglo XV. A su lado de la iglesia estaba el Consulado de Bilbao, edificio que se acabó terminando de derribar, creo que en el siglo XIX. Aquí tendríamos la Plaza Vieja, que la Plaza Vieja sería esta de aquí, justamente. A ver, ahí. El antiguo mercado, la Plaza Vieja de Bilbao, en el Muelle Marzana, junto a la iglesia de San Antón y la casa consistorial ya desaparecida, casa consistorial que estaba al lado también del consulado de Bilbao. Se cree que la fotografía más antigua tomada en Bilbao data de 1856. 1856. De ahí veis el tema comercial, que sería esto, que recuerda un poco a lo que hay entre el Arenal y el ayuntamiento actual. ¿eh? Aquí tendríamos el puente de alambre, que sería este de aquí, en el que nos tendremos el detalle del puente colgante de alambres de Bilbao, que sería desaparecido desde el muelle de Marzana, lo cual resulta curioso porque cuando algunos hablan de puente colgante o puente de Portugalete, algunos pueden pensar que se refieren a este, porque a pesar de que no es exactamente Portugalete, hubo un puente en Bilbao que se le llamaba puente de Portugalete, vete a saber por qué razones, y la canción se remite a este puente, no al puente colgante entre Portugalete y Guecho. Yo lo dejo ahí. Este puente colgante desapareció, pero la canción sigue existiendo, remitiendo a algo que ya no existe. El mercado de la Ribera, que evidentemente ha tenido evoluciones, pero que aquí sigue, de otra manera, pero sigue, en el que tendríamos, a ver, sí, ahí estaría, antiguo mercado, la Plaza Vieja, con el puente colgante, con alambres y el convento de San Francisco, al otro lado ya desaparecido, al fondo. Este convento estaba situado en la actual Plaza de Corazón de María. Desde finales de la Edad Media, en 1867, año de la fotografía, ya se utilizaba como cuartel. Ahí vemos. Aquí, ahí arriba está el tema de el cuartel. Ahí vemos el puente. Aquí vemos el puente colgante. Aquí tenemos el tema del cuartel. Y aquí tenemos el mercado de la Ribera, tal y como estaba configurado. ¿En qué año? En 1867. 1867. Aquí nos encontramos con. Aquí está el puente de los Fueros. El segundo puente colgante que hubo en Bilbao. Situado junto al muelle de la Naja, recibió su nombre por estar próximo a la casa donde se juraban los fueros. Solo estuvo en pie 5 años antes de ser destruido por una bomba durante la Tercera Guerra Carlista. Este otro puente. El puente de los Fueros. El mercado de la Ribera. Aquí vemos el mercado de la Ribera con sus personas. Ahí tendríamos el mercado de la Ribera. A ver si lo coge. Ahí estaría con esta otra fotica. La zona mercantil data del siglo XIV. Con su explicación, que nos vamos a saltar y siempre la podéis pausar y ver. Puestos de alimentación, ahí en el mercado de la Ribera, aquí estaríamos viendo a esta gente que fue capturada en esta foto, lo mismo que aquí en este otro lado, en esos puestos de alimentación, como los vemos ahí.
puente sobre la ría, que ha habido unos cuantos, en el que vemos por aquí, a ver, hay un tránsito de personas entre una margen y otra. Bueno, quienes acudían a trabajar, barrios altos, al casco viejo, o viceversa, desde el casco viejo a las minas, margen izquierda de la ría, requerían de la asistencia de numerosas infraestructuras que fueron surgiendo a lo largo del siglo XIX. A la izquierda, el puente colgante de alambres de Bilbao, ya desaparecido desde la calle Rivera 1874. Ahí estaría el llamado puente de alambre, el puente colgante. Y a la derecha, el puente de hierro de San Francisco, actual puente de la Ribera de Bilbao, con vistas al puente de la Merced y la calle Rivera, década de 1910. Ahí tendríamos. ¿eh? La pregunta es, ¿os gustan estos puentes? ¿Preferís los que están ahora? El muelle de la Marzana. De Marzana, aquí nos encontraremos con uno de los muelles más importantes de Bilbao, La Vieja, situado entre la Ribera de San Antonio y la Ribera. Comenzará a sufrir cambios a partir del siglo XVIII. Aquí tendríamos ese muelle de Marzana en esa foto. ¿eh? Con esta configuración. Aquí nos lo encontraremos también en esta otra foto en la que vemos aquí con esos bonitos edificios de enfrente donde se ve claro ahí todo eso. ¿Se ve? Mm, Bien, bien interesante. ¿Mm? El Teatro Arriaga, que fue inaugurado en 1890, ocupa el solar del desaparecido Teatro de la Villa, derribado por su deterioro tras el sitio de Bilbao y por su limitada capacidad. Aquí tendríamos esa visión desde la ría del Teatro Arriaga. Y aquí también un poquito de fondo. Aquí vemos que evidentemente su situación es baladí entre el casco viejo y el incipiente ensanche junto a la ría buscaba ser un símbolo nuevo. En su parte trasera situaba un muelle y ofrecía vistas a la Naja y a la estación de la Concordia. Un recinto destruyó en edificio en 1914, año de la fotografía, y ya se había reconstruido en 1919. ¿Eh? Y también aquí. ¿Eh? Bueno, ahí se ve. La estación de la Concordia, que, bueno, pues aquí tenemos el primer rascacielos de Bilbao, que sería este de aquí. Puede parecer pequeño, pero para el momento de su inauguración era una barbaridad. Bueno, la estación construida en 1895-1902 para la línea entre Bilbao y Santander, situada entre el casco viejo y Incipiente y Ensanche, fue obra del arquitecto Severiano de Achúcarro. Su intención era ofrecer una postal de llegada a los viajeros desde donde contemplar el casco viejo y el Teatro Arriaga. Cierto es que aquí se ha conservado esta estación, pero la estación de llegada a Santander no. Lo cual es ciertamente triste porque era una estación bien bonita la que estaba al otro lado de la finalización de la línea. Pero bueno, aquí tenemos esta configuración de estos elementos de primera línea, como podemos ver aquí, acerca de todo esto, en una composición interesante, porque vemos ahí el primer rascacielos, vemos la situación respecto de la Concordia, aquí abajo sería la terminal de la estación de La Naja. Aquí tendríamos el tema de la Casa Mazas, que sería esa de ahí, ¿eh? Que sería una construcción de la propiedad de Joaquín Mazas Mijares, ya desaparecida en la calle de la estación actual, calle de Navarra, con vistas al Teatro de la Villa, también desaparecido. Construida entre 1836 y 1859, fue la primera edificación urbana entre la anteiglesia de Abando y la Villa de Bilbao. Ahí estaría siendo construida. En esa postal. Luego, a continuación, vemos en construcción. Tras la guerra, la ciudad se reconstruyó. El plan urbanístico de 1876 contemplaba la ampliación de la villa entre los terrenos de las anteiglesias colindantes. La fotografía
se observa la actual calle Navarra con vistas a la estación del norte, el muelle de La Naja y la calle Mazas. Sería este de aquí. ¿Mm? Y en esta nos encontraremos el puente de Isabel II. Que, vista general desde del puente de Isabel II, construido con Santa Ana de Bolueta, se muestra sin las torretas que albergaban el mecanismo para elevarlo y con puntales de madera. A partir de entonces, tan solo las garras circularían aguas arriba. Eh, Ahí tendríamos eso del puente. Y a la derecha nos encontraríamos el Teatro Viejo, que se derribó en 1885. Lo cual resulta curioso porque en algunos ámbitos, algún puente del siglo XIX y la zona de Udondo, si se mira por debajo, sigue teniendo presencia, pero fuera de lo que es Bilbao. Embarcaciones de ripa, muelle de ripa, desde el muelle de la Sendeja, con vistas del puente del Arenal en la estación del ferrocarril del norte en 1875. Hasta el último cuarto del siglo XIX era habitual que las embarcaciones de tamaño medio llegaran hasta las puertas de lo que fue la villa, hasta su expansión a Abando. Eh, Esto sería... esto sería el... eh, eh, esto sería la creación del puente eh, que estaría en el área, ¿no? Y eso sería la estación de la Concordia. Eh, Aquí nos encontramos desde la Riaga, vista general de los muelles de Ripa, desde de la Ría, del puente de la Riaga, 1904, fondo edificio del ayuntamiento. Y a la derecha, casas de la detrás, imponente el monte Archanda. Muelle de Ripa, doble vertiente, aquí con el tema del ferrocarril, aquí tema industrial, tal vez, mm, con una zona de tránsito pequeñito, el tema de la calle, el tema del ferrocarril, el tema del muelle. Aquí veríamos este puente. Que aquí veníamos, otro sitio que sufrió cambios fue el muelle de Ripa. Veríamos. Y también aquí, con un gran número de embarcaciones en la ría. ¿eh? Aquí lo veríamos. Que resulta curioso porque aquí veríamos el ayuntamiento y el puente que creo que está elevado, ¿no? Justamente en esta fotografía. Está subido. Con una zona que ahora, si vais a Bilbao, evidentemente es muy diferente. ¿Eh? Muy, muy distinta. Aquí tendríamos el Paseo del Arenal, también distinto, construido sobre una zona pantanosa donde se situaba el arrabal del Arenal junto al muro oeste de la villa. En este arrabal, como el de Ascao, vivían trabajadores de la mar como marinos, pescadores u otros oficios realizados con la estiba. Aquí tendríamos esta mirada. Y aquí tendríamos otra que resultaría curiosa, con esta zona que sería la zona del Paseo del Arenal. ¿eh? Resulta ciertamente curioso verlo así. Lo mismo que nos encontraremos con el muelle del Arenal, zona del Arenal no solamente era paseo, sino también función mercantil, zona de carga y descarga por las numerosas embarcaciones que atracaban en la zona. Aquí nos encontraríamos con caballo, hipomóvil. Aquí también con esas farolillas y bueno, ahí estaría todo esto. El muelle de la Sendeja, que sería junto al Arenal y frente al muelle de Ripa, se levantó el muelle de la Sendeja. Recibe su nombre por estar situado junto a la pequeña senda, senda pequeña, Sendeja, que unía Udibarri y el casco viejo. La zona se anexionó a Bilbao en 1870. Tendríamos la imagen
bien bonito, interesante. Lugar de ganar ajetreo. Claro, tendríamos esa vicisitud con esa formulación también escrita. Aquí tendríamos el puente de San Agustín, que sería ubicado entre los muelles de la Sandeja y Uribitarte, se inauguró en 1892. La pasadera giratoria de hierro tomó el nombre de San Agustín porque estaba situado junto al histórico convento del mismo nombre, cuyo solar albergaba el edificio del nuevo ayuntamiento. Aquí tendríamos esta visión de esta foto que sea única, donde tendríamos ese barco en el parteaguas del libro. Ahí estaría. Y bueno, pues evidentemente el puente fue destruido durante la Guerra Civil. Aquí veríamos el Herschel, fragata alemana Herschel, amarrada en el muelle de la Sandeja. Poco a poco, las embarcaciones de mayor envergadura dejaron de aparecer en estos muelles, ciñendo su actividad a la parte exterior del puerto. Y luego estará el puente de Begoña, construcción del puente de Begoña, actual puente del Ayuntamiento, y luego la instantánea ofrece vistas de la casa consistorial donde se situaba el antiguo convento de San Agustín y lavadero municipal de Cristo, construido en 1887 y ha desaparecido. Aquí estaría el Herschel, el barco Herschel, que, a ver, ahí estaría el Herschel. Y aquí estaría eso respecto del puente y el ayuntamiento. Y ahí estaría. Y bueno, pues con ese edificio que estaría ahí en medio, pequeñito, que imagino que sería el lavadero, tal vez, o tal vez no, o tal vez sea otra cosa. Pero ahí está la visión respecto de el puente, el ayuntamiento a un lado. ¿eh? Ahí estaría. Los astilleros de Uribitarte, que serían estos de aquí, con el muelle Uribitarte, astilleros de Santiago Arana Anzoátegui, armador y constructor de buques, dueño de los astilleros entre 1948 y 1966 y padre de Sabino Arana y fundador del PNV. Y luego veremos en el otro lado el campo Volentín y Uribitarte. Aquí tendremos esto de los astilleros. Aquí estarían los astilleros y aquí tendríamos el campo Volantín y Uribitarte, que evidentemente ha cambiado bastante respecto de cómo pueden encontrarse hoy. El muelle de Uribitarte y una hora de descanso. Aquí estaría el tema del muelle de Uribitarte, aquí con un murito, con un muro, con esos jóvenes ahí al lado del murete. ¿eh? Y aquí una zona de descanso, que es la foto que vimos en portada. Acerca de, actualmente será, bueno, tras ellas el campo Volantín con la casa Olavarri Zubiría, actualmente sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao. ¿eh? Eh, Luego tenemos la grúa de Uribitarte, que sería esta de aquí. Aquí, bueno, estaría un tema laboral. Y aquí estaría la grúa de Uribitarte. ¿eh? Que creo que salvo la grúa Carola, ninguna más ha sobrevivido. La Salve, sí, la Salve, tras el encauzamiento de la ría, esta zona adquirió importancia. Recibió el nombre de la Salve porque era el primer punto de la ría en el que las embarcaciones que llegaban a la villa podían divisar la Basílica de Begoña, momento en el que aprovechaban los marineros a entonar la Salve marinera en su honor. Que sería aquí, estaría. Posteriormente será erigido aquí el puente, en teoría de los príncipes de España, pero creo que nunca, jamás nadie le llamó de ese nombre oficial y siempre, siempre, siempre se le llamó el puente de la Salve, nombre por el que es conocido hoy. La rampa del chorizo, que estaría aquí. ¿Por qué chorizo? Botero Remolcador y Gabarras en la Salve, límite de Bilbao, en la iglesia de Deusto, a margen izquierda, el muelle Churruca, donde se situaba la grúa grande, al fondo de la Universidad de Deusto, se aprecia parte de la rampa del chorizo, lugar de baño de los jóvenes bilbaínos, pero no dice por qué se llamaba la rampa del chorizo. ¿Por qué? ¿Pourquoi? Una protesta de pescadores aquí, protesta de pescadores. Mira qué bien.
a una visita, la visita de Alfonso XIII, niños con redes de pesca, mujer durante la visita del rey Alfonso XIII a Bilbao en 1902, el mismo año que fue coronado y que el Atlético obtuvo la Copa Coronación. Aquí tendríamos una imagen de esa época. Aquí tendríamos Olabeaga. Tenemos aquí Olabeaga, una zona de Basurto Olabeaga. Aquí tendríamos la panorámica de la ría desde Olabeaga, zona fuertemente unida a la actividad comercial. Zonas en las que llegaban las grandes embarcaciones y cuya mercancía era transbordada en Gabarras hasta la villa. Una zona está repleta de almacenes y talleres. Aquí tendremos el puente de Urcheña. Obra de construcción y sustitución del puente de Urcheña sobre el río Cadagua, que une los barrios de Zorroza de Bilbao y Urcheña en Baracaldo. 1933. El puente retirado, obra del ingeniero Adolfo I. Barreta. A la derecha, el nuevo instalado, construido por la empresa Vasconia. A ver. Ahí. Bueno. Los barrios, una mirada más allá de la ría. Más, bueno, pues aquí estaría. ¿Esto dónde es? La ría. La ría es la sangre, el fluido vital, el agua de la ría, a la hora de ejercer de parteaguas respecto de esa ciudad metida en el bocho. Una ciudad en crecimiento, que vamos viendo algunas imágenes aquí con la descripción acerca de esa situación de a la izquierda del puente del Arenal 1875 con vistas al cementerio de Mayona. Ya ha desaparecido el paseo del Arenal y la iglesia de San Nicolás de Bari. Ahí. Y a la derecha, panorámica del barrio Achurín con Miribilla, 1903, con vistas a la iglesia de San Antón y la basílica de Nuestra Señora de Begoña. Ahí estaría. Luego nos encontramos con el sitio de Bilbao, que sería el sitio de Bilbao durante la Tercera Guerra Carlista, que duró entre el 21 de febrero de 1874 hasta el 2 de mayo del mismo año. Durante esos meses, los carlistas bombardearon la villa desde los montes colindantes. A la izquierda observamos la batería de Brigadiera, situada en el cementerio de Albia. Aparece guarnición de batería, de momento de descanso, con su armamento y numerosos barriles. Eh, sí. En un segundo plano, Campo Volantín, de Monte Archanda. ¿Qué sería esto de aquí? Y a la derecha tenemos el Fuente del Morro establecido cerca de la mina del mismo nombre. Desde aquí se combatió las baterías carlistas situadas en Ollargan, al otro lado de la ría. Que supongo que sería esta. Ahí estaría, gente, para el tema de la foto. Que es esta de aquí. El frente de guerra, a la izquierda, una vista de la Basílica de Begoña tras un cañoneo durante la última guerra carlista. Ahí estaría. Y el fuerte de Solocoeche, la situación del alto del barrio de Solocoeche, lo convirtió en un lugar idóneo para situar una de las múltiples defensas de la villa durante el sitio de 1874. Ahí estaría. Ahí tendríamos esa foto. Batería de la estación situada en la estación ferrocarril de Abán durante la tercera guerra carlista. Aquí lo tendríamos con ese uniforme de oficiales y tropa, con ese cañón, que es una pose, porque claro, tendríamos el hecho de que en esa época la anteiglesia se había anexionado parcialmente la villa y de forma total o al poco de finalizar la guerra en 1880. Pero esa situación de ese cañón en realidad es funcional ese cañón. ¿Esto está aquí? ¿O están posando con un cañón cogido?
Mm, Yo simplemente lo comento por lo que veo. Eh, la guerra en el centro, plaza frente al Teatro de la Villa, construido en 1874 y derribado en 1886 durante la Tercera Guerra Carlista. Sito Bilbao, la fotografía nos ofrece vistas al Hotel Antonia, protegido por sacos terreros y de la calle de Videbarrieta. Ahí estaría el Hotel Antonia con los sacos terreros. Ahí estaría. Lo podemos ver. Tenemos información, la calle del Arenal durante la Tercera Guerra Carlista y Sito de Bilbao. La fotografía ofrece vistas al Hotel Antonio, protegido por sacos terreros, con la iglesia de San Nicolás de Bari al fondo y el Teatro de la Villa a la izquierda ya desaparecido. Aquí estaría el tema de los sacos terreros. Aquí lo veremos. ¿Veis? Aquí está. ¿eh? Y el puente de los fueros. Ahí estaría. Que ya lo hemos visto antes. Vista del puente de los fueros de Bilbao ya desaparecido parcialmente derruido debido a los ataques sufridos durante el sitio de Bilbao. A fondo vistas del Teatro de la Villa también desaparecido cuyo lugar ocupa hoy el Teatro Arriaga. Ese edificio de color blanco que se ve detrás del puente. Ahí estaría. Eh, Begoña en el nuevo siglo. Aquí tendremos panorámicas sobre la Basílica de Nuestra Señora de Begoña en 1909 con vistas de las huertas y prados delante de la iglesia. Aquí nos encontraremos la Amachu de Begoña. Ahí estaría. Con esta imagen de 1909. Reconstrucción. Tras la Primera Guerra Carlista, los liberales derribaron las torres y las bóvedas. Cuando las tropas carlistas intentaron volver a conquistar Bilbao, los liberales la utilizaron como fortín y utilizaron como combustible lo que había dentro. Se reconstruyó en 1850 tras la última guerra carlista, volvió a ser destruida y la torre reconstruida por tercera vez en 1881. La fotografía de la izquierda corresponde al año 1864. 1864. Ahí estaría. ¿Eh? A ver. Ahí estaría, 1864. A la derecha, eh, una imagen de la basílica en 1910 con torre nueva. Mm, Ahí está. Que a la izquierda de la imagen, la casa de José María Urquijo, industrial, periodista y político del Perú, fusilado durante la Guerra Civil Española. Ahí está. Mm, Y esta sería la casa. Esta sería la casa del señor Urquijo. Ahí estaría esa visita. Casa de la República. Podrá sonar bien o podrá ser mal, pero Begoña fue una localidad independiente, que era lo que se llamaba República. No por ser republicano, sino una casa estilo ayuntamiento, vamos. Begoña era una localidad independiente de Bilbao hasta 1925, cuando se anexionó definitivamente a la villa, como ocurriera con otras santiglesias. La República de Begoña, perteneciente a la Merindad de Unive, tuvo voto y asiento número 36 en las Juntas Generales de Guernica. Este edificio, construido en 1855, inaugurado 2 años más tarde, hacía las veces de ayuntamiento. Frente al mismo se situó una gran plaza que era utilizada por los vecinos de Begoña para sus celebraciones como feria de ganado, concursos de pucheras o festivales de danza. El último alcalde, Federico de Escauriaza, dimitió poco antes de la anexión. Aquí tendríamos la Casa de la República. Bueno, aquí estaría la plaza, con a un lateral la Casa de la República. Y aquí tendríamos el frontal, poniendo ahí Casa de la República. ¿Mm? Eh, El centro de Bilbao, casco viejo, panorámica del casco viejo de Bilbao en 1906. En el centro sobresalen la Catedral de Santiago y su campanario al fondo. A la derecha se observa el cementerio de Mayona ya desaparecido. Aquí estaría esta visión del casco viejo. Ahí, ahí está. Ahí lo vemos bien. ¿Eh? Ahí se ve.
se ve bastante bien. Y el tema de la plazuela de Santiago, instantáneo de la plaza de Santiago frente a la catedral del mismo nombre, en 1890. Se considera el centro del casco viejo, ya que la trama urbana se articula en torno a ella. La fuente fue inaugurada el 24 de diciembre de 1785 por el entonces regidor de la villa, José Colón de la Reategui, que tiene una calle por algún lugar, ¿verdad? Colón de la Reategui. Mm, que, bueno, la Catedral de Santiago lo será a partir de los años 50 del siglo XX, cuando se desgaje el recién nacido obispado de Bilbao, ¿eh? segregado en aquel momento. Con un elemento interesante, porque hubo, como dicen en Bilbao Arquitectura, la posibilidad de haber elegido otra edificación religiosa como catedral, pero se prefirió Santiago, mm, en vez de en el ensanche, en la zona del casco viejo. Procesiones y desfiles, Bilbao, zona de procesiones y desfiles. Aquí tendríamos eh, a la izquierda una procesión religiosa en la plazuela de Santiago durante la década de los 1900, y a la derecha un desfile de maceros en la Plaza Unamuno de 1895. Aquí tenemos el tema del desfile de procesión religiosa en la plazuela de Santiago, que será este de aquí, como se puede ver, y el tema de los maceros en la plaza de Unamuno, aquí con las escaleras de Mayona y la terminal de la línea ferrocarril, donde hoy está el Museo Arqueológico, ahí un poquito subido, y ahí nos encontraremos con un edificio que era educativo y desapareció, y que ahora hay una plaza, que sería la Plaza Unamuno. ¿Mm? Instituto Vizcaíno, el Instituto de Enseñanza Vizcaíno, ya desaparecido en la plazuela de Instituto. Actual Plaza Miguel de Unamuno albergó primera sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Observamos la fuente de mercurio y urinario instalados en la plazuela, también desaparecidos. Eso es lo que decía. Ese edificio que estaba en ese lateral. ¿Eh? Bueno, pues directamente con el hecho de que ese edificio fue derribado y en su lugar no hubo nada. Desapareció. Y hoy es plaza. Simplemente la Plaza Unamuno, al lado de esto, que sería el inicio de las calzadas de Mayona, las escaleras que suben hacia la zona del Parque Echevarría. La Plaza Nueva, construida en una antigua zona, desarrollaban su actividad a curtidores de piel. El proyecto tuvo muchas reticencias por parte de los poderes locales y se construyó en dos periodos diferenciados, 1786 y 1871. Observamos en el centro la estatua erigida a Diego López de Haro. Una estatua que no es exactamente la misma, o es exactamente la misma que luego fue trasladada hacia la plaza circular en Abando. Ahí estaría. Y como os gusta cómo estaba el ámbito decorativo del centro de la plaza, ¿eh? Respecto de cómo ha sido posteriormente, hay que decir que ahí, antes de que se hiciera la parte de abajo del parking, cuando llegó Amadeo de Saboya, hubo una naumaquia pudiendo taponar la zona de soportales, llenando de agua a la hora de que se sintiera un poquito agradecido, bueno, pues el monarca, Amadeo I de España, Amadeo de Saboya, con esa egregia demostración respecto de la capacidad técnica que tenían los bilbaínos de hacer ese tipo de cuestiones. El casco viejo, el casco histórico de Bilbao, que data de la Edad Media, sufrió su mayor transformación entre los siglos XVIII y XIX, cuando la ciudad creció. Lo hizo con la mirada puesta en la ría y el arenal, y en esta dirección se levantaron las nuevas calles fuera de las 7 tradicionales. A la izquierda, las calles Lotería y Matadero, Banco España, antes de 1885, también la calle del Perro, y en esta página, la calle Videbarrieta, antes de 1890, que serían estas. Ahí vemos, ahí lo vemos, con estas tres estampas, dos aquí
Y aquí la tercera, que sería esta de la calle Videbarrieta antes de 1890. ¿Eh? Y como el mundo sabe, la calle Videbarrieta en la zona del Arenal va a descansar, a finalizar en un lateral del Teatro Arriaga. ¿Eh? Y ahí estaría en la calle de Arrieta el tema de la Biblioteca Central de Bilbao. Aquí tenemos la Fuente del Perro, la fuente de la calle del Perro, construida en 1800. Aquí tendríamos la Fuente del Perro. ¿Eh? Que está situada en una esquina con vid barrita, compuesta por 3 caños, adornado cada uno de ellos con la cabeza de un león. La gente vio mayor parecido a estas cabezas con un perro que con un león, por lo que la fuente pasó a ser conocida por este nombre. En la imagen observamos a una mujer recogiendo agua de la fuente en 1904. Eh, sí, en teoría, esas formulaciones respecto de los caños, en teoría deberían de ser leones, pero la gente dijo, pero si son perros, son perros. Chacurra, tira. Pero bueno, estaría. Con esa fábrica de sellos de goma de metal que tendríamos ahí enfrente, en el otro lado de la calle. Cine Gallarre, situado inicialmente junto al Instituto Vizcaínos, se trasladó al punto en el que comienzan las calles Iturribide y Prim. Inaugurado en 1885, disponía de espacio para 700 espectadores. Tras el traslado, en 1915 amplió su aforo. Debe su nombre al tenor navarro Julián Gallarre, que también tiene una instalación a su nombre cerca de la Plaza del Castillo en Pamplona. Aquí tendríamos esa vicisitud respecto de ese Cine Gallarre. Y aquí tenemos un mercadillo al aire libre, la Plaza de los Auxiliares, actual Plaza Unamuno, década de 1930, con vistas en la estación de ferrocarril de Lezama y las calzadas Mayona. Como decíamos, tendríamos aspecto de la parte de la estación de ferrocarril, que hoy estaría ocupada por el Museo Arqueológico. Aquí tenemos los ascensores de Solocoeche, inaugurado el 22 de junio de 1935, coincidiendo con las fiestas del barrio. Este ascensor conectaba a Iturribide y el barrio de Solocoeche. Eran 2 ascensores con cabida para 8 personas cada uno. Según la prensa de la época, tardaban 32 segundos en recorrer 32 metros que tenía el trayecto. Tendríamos una primera formulación, cómo se fueron construyendo, y luego aquí tendríamos esto, a la hora de ¿cómo era esto? Payment, here, to pay, pay for use, pagar para usar, Eh, porque, bueno, pues se cobraban 10 céntimos de peseta por subir y 5 por bajar. Mm. Achuri, aquí tendremos vista general tomada desde Achuri. Ah, Santiago Castaños, el antiguo ayuntamiento de Santiago Castaños, inaugurado en 1683. El puente está en servicio, pero se aprecian las obras para el nuevo en el muelle de Ibeni, que se inauguró en 1877. Pues aquí tendríamos. ¿Eh? Lo cual resulta curioso e interesante porque se puede visualizar la noción de que el puente se movió, es decir, este no es el puente de la Edad Media, o sí lo es, y luego se cambió a otro que estaba en una situación bastante de proximidad, pero también sufrieron las cosas de la guerra, el puente de San Antón, que no es el histórico el que hay ahora, pero bueno, digamos que si non è vero ben trovato. Aquí tendríamos la situación respecto a Achuri y San Antón. Achuri con esta estación de tren que se ve aquí, que tendríamos a ver, a la izquierda la estación de Achuri en 1915. Se aprecian los escudos de las 4 provincias vascas peninsulares. Ahí veríamos Vizcaya, Nafarroa, Araba, Guipúzcoa. Las
cuatro provincias vascas peninsulares. Esto es debido a que Ferrocarriles Vascongados pretendía hacerse con los navarros, lo que no ocurrió. A la derecha, la plaza de Santos Juanes y el antiguo Hospital Civil en 1910. Aquí estaría la plaza de los Santos Juanes, que no estará muy lejos. Como se puede ver, todas las personas que se acerquen, creo que ese edificio sigue estando ahí. Creo recordar. Bilbao la Vieja. Aquí tendríamos Bilbao la Vieja. Un tema de la comunicación a través de. A ver, sí. Ahí nos encontraríamos. El pavimento. eh, que. Bueno, pues sería. Y el tema de Torre Urizar. Panorámica del grupo Torre Urizar en Irala. Ahí nos encontraríamos con esto de ahí. Eh, San Francisco, toma general del barrio San Francisco y calle Ribera de Bilbao desde las vías ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1874, con vista al puente de los Fueros. Aquí los encontraríamos. ¿Mm? ¿Mm? Tren junto al Arenal, toma general del Arenal de Bilbao desde las vías del ferrocarril Tudela-Bilbao de 1874 con vistas del Puente de los Fueros y el Teatro de la Villa ya desaparecidos y de la iglesia de San Nicolás de Bari y las calles Bailén y Rivera. Ferrocarril se inauguró en 1863. Aquí nos lo encontraríamos. Sí, así lo pilla mejor. Lo tendríamos. Y el paseo de la Sendeja. Aquí lo tendríamos, ese paseo. Que sería la senda pequeñita. Y al fondo veríamos el ayuntamiento de Bilbao. Tenemos totalmente urbanizado en 1892. Al fondo se ve el ayuntamiento. Construyó solo el solar donde estaba el convento de San Agustín. Ahí tendríamos el paseo de la Sendeja, de la senda chiquitita, de la plaza de Arriaga, donde se verá un pequeño elemento, porque, bueno, pues aparte de el tema de tranvía, que veremos ahí, vemos aquí el Arriaga con esta situación de este balcón, que creo recordar que fue destruido por la riada de 1983. Y que, bueno, pues ahí tendremos enfrente el tema de la Naja, la Concordia, el puente, y tendríamos todo esto. Aquí veríamos cómo todo esto es comentado respecto de el Arriaga, quien fue Juan Crisóstomo Arriaga en la imagen. El Arriaga, con vistas a la estación de ferrocarril de Bilbao Portugalete, que sería el tema de la estación de la Naja, estación de la Concordia y el tema del puente del Arenal. Aquí nos lo encontraríamos con esta bonita estampa respecto de la zona de la Riaja. Y ahí estaría. No muy lejos, ahora pasa un tranvía, aunque no con el mismo recorrido, lógicamente. Eh, Tenemos Jardines del Arenal. Mm, Desde el siglo XIX hasta nuestros días, esta zona ha sido uno de los paseos más importantes de la villa. Aquí tendríamos esa situación de la trasera. Bueno, pues aquí nos encontramos con la trasera del edificio que estaría. Será el Teatro Arriaga, sí, es el Teatro Arriaga. Ahí estaría. Respecto de también aquí esto, que sería Paseo del Arenal, frente a la Arriaga, con ahí el puente, con el puente del Arenal. Eh, Luego tenemos lo del Paseo del Arenal, en donde vemos el café del comercio, que estaría aquí. Curioso. Estaría el San Nicolás, con la plaza que estaría aquí dentro, la plaza de San Nicolás. Bueno, enfrente, aquí nos encontramos el tema del parque del Arenal, con toda esta zona que más o menos uno puede identificarla respecto de cómo está ahora. Pero evidentemente puesta en aquel momento. Que sería, ¿cuándo sería esta foto? Ahí,
la década de 1910, con vistas a la iglesia de San Nicolás de Bari. Década de 1910. Procesión del Corpus Christi, 1924, con Luis Gondra de Echevarri a la cabeza de la comitiva. Aquí tendríamos esta procesión del Corpus Christi, aquí. Y el Hotel de Inglaterra, estaba un hotel de Inglaterra, pero puesto, Grand Hotel d'Inglaterra, escrito en francés, a francés, oh la la. Inaugurado en la fecha de 1890, hotel emblemático frente al Arenal y al Teatro Arriaga, en unas bocacalles que daban al casco viejo. En principio solo ocupó una planta, pero luego ocupó edificio entero. Era famoso entre personajes del mundo del espectáculo y del mundo taurino. Très bien. Feria de Tocinos. Festividad que se celebraba en Bilbao, el sábado santo, anticipándose al fin del ayuno de Cuaresma. La fotografía es de 1917. Ahí están unos muchachos. El tema este, qué foto. Qué bonita. Pero bueno, existe constancia de esta duración al menos 1885, puestos se instalaban en el Arenal y en la Plaza Nueva con gran afluencia de público, como se puede ver. La procesión cívica, procesión desde la casa consistorial al antiguo cementerio Mayona, con motivo de la conmemoración del 59 aniversario del levantamiento del asedio de la villa del año 1874. El camino se recorría a través de la Sendeja, Videbarrieta y Unamuno. Parece que había gente, que esto motivaba a la gente del momento. Ahí estaríamos delante del ayuntamiento, que tendría... ¿esa qué bandera es? ¿Qué bandera es esa? Ahí está. Tiene... Bueno, era un elemento motivador, inmovilizador en aquel momento. Gran Vía, la Gran Vía López de Haro, Gran Vía, de la década de 1910, con vistas del Banco de Vizcaya, ya desaparecido el monumento a don Diego López de Haro, fundador de la villa. Aquí nos encontraríamos con este sigue estando. Este edificio desapareció y era una especie de plaza delante de lo que fue el gran edificio del banco, pero que hoy es una torre de aceleración, un vivero de empresas tecnológicas. En la parte de arriba, mitad superior, y en la parte de abajo sería un Primark. Y ahí estaría el inicio de la Gran Vía. La parte antes de llegar a la Plaza Elíptica, que estarían por aquí, aquí al fondo. Y por supuesto, Don Diego. Bueno, antes parece que Don Diego estaba en la Plaza Nueva y luego está aquí, en la Plaza Circular. Y al fondo estaría lo de la Plaza Elíptica. Aquí estaría. Y el Banco del Comercio. Banco de Comercio en este edificio que hoy tendrá otro significado, pero bueno, pues, fundado el Banco del Comercio, se fusionó con el Banco de Bilbao en 1901. Estaría construido este edificio en 1922. Sería muy espectacular. Enfrente de lo que es el edificio del Banco de España en Bilbao. ¿eh? Eh, la Gran Vía, aquí tendríamos la Gran Vía, con un día de fiesta, supongo, como se ve tal vez aquí. Aquí estaría. La Gran Vía pasaba en tranvías. Aquí tendríamos respecto del edificio de la Diputación, que ha cumplido 125 años recientemente. Ahí estarían las páginas, observamos diferentes instantes de la Gran Vía entre 1900 y 1915. Luego, Sabinechea, la casa natal de Sabino Arana, que sería esta en su configuración auténtica, antes de ser destruida por el franquismo. Aquí tendríamos la casa natal de los Arana Goiri, que sería construida en 1857. Y luego reventada tras la guerra civil, derribada en 1960 por los franquistas. Aquí estaría cómo era la casa. Aquí tenemos el Salón Olimpia, del que dieron bastante cuenta
en Bilbao Arquitectura, un canal en el que habla de estas cosas con fino detalle, donde aquí estaría el recibimiento de personalidades, paso carruaje frente al cine Salón Olimpia, construido entre 1905 y 1907. ¿eh? Bueno, pues parece que también tenía galería comercial y un salón de tiro. Ahí estaría. Tenemos a continuación un urinario público. Esto sería la conceptualización de un urinario público, donde pues estaría en la plaza de Trueba, actuales jardines de Albia. Tomó el nombre en homenaje al Antonio Trueba, tras la muerte de este en 1889. Si la plaza ha cambiado de nombre, se levantó en ella un monumento a su honor. Aquí tenemos el mercado del ensanche, que, bueno, pues converéis conmigo que esta configuración de haber podido perdurar habría sido espectacular. Pero, bueno, pues aquí tenemos 1887, se diseñó el futuro mercado del Sánchez por petición popular de los vecinos de la zona. Esta edificación respondía a las demandas de la rápida expansión y el aumento de población que estaba viviendo en el Sánchez tras la adquisición de los terrenos de la anteiglesia de Abando. Es una auténtica lástima que esta edificación no haya llegado hasta el momento actual. Esto sería el mercado del ensanche, pero el título del libro es Bilbao desaparecido. No sería Bilbao desaparecido si nos pusieran en los edificios que han llegado hasta nosotros. Pero ciertamente el mercado del ensanche es algo que hoy día es un mercado, sí, podrá tener su funcionalidad, pero es inane como elemento arquitectónico. Tenemos aquí Mercado del Sánchez, un poquito más a la hora de ser obra del bilbaíno Edesio de Garmendi y González de la Mata. Estructura metálica dividida en tres módulos, se inauguró, se atrasó hasta 1907, su inauguración fue por todo alto con actividades paralelas. El edificio se derribó en la década de los 40. El franquismo volviendo a hacer de las andadas, destruyendo lo que hacía de Bilbao ser una seña de identidad, es decir, el franquismo haciendo derribo con demolición, con dinamita del Bilbao histórico. Aquí tenemos una parte interesante del corazón de ese mercado del ensanche. ¿Mm? Tenemos la Alhóndiga, petición municipal. Ricardo Bastida diseñó este edificio en 1905 para sustituir la antigua Alhóndiga. El edificio se levantó con una estructura de hormigón armado y ocupando una manzana entera del ensanche. A pesar de ser un almacén, tiene una carga ornamental importante para que el ámbito del exterior, que se ha mantenido en la actual configuración de la Alhóndiga, pues fuera algo bonito, atractivo, lo cual, evidentemente, no tener una función sino de almacén no significa que no tenga de ser un edificio preciosista. Ahí tenemos el Teatro Campos Elíseos, que, bueno, pues mal que bien ha guardado parte de la fachada, pero bueno, pues estaría con esta entrada, con esta verja, que veríamos ubicado en la calle Bertendona. Se inauguró en 1902, se inauguró los antiguos jardines de los Campos Elíseos. La fachada destaca la colección de cerámica del artista ibarrés Daniel Zuluaga. Fotografía de 1904, 2 años después de la inauguración. Y luego estaría el Circo del Ensanche. Y esto, como digo, en Bilbao Arquitectura lo comentan bastante de este tipo de edificaciones en algunos de sus vídeos. Y toda la vicisitud que tuvo internamente. Aquí tendríamos el tema del circo del ensanche, cómo era configurado como entretenimiento importante. En 1912, una falsa alarma de incendio provocó una estampida de proyección de cine infantil, lo que huían encontraron las puertas de salida cerradas. Fallecerían 44 niños y 2 adultos. Una auténtica tragedia. Instituto y Escuela de Comercio, que lo tendremos aquí, edificio diseñado por Ricardo Bastida, inaugurado en 1926, Escuela de Comercio de Bilbao. Aquí tendríamos en la imagen alumnos jugando en la galería del jardín ya desaparecida en 1927. Aquí tendremos alumnos, bueno, jugando en esa... a ver si lo pilla bien. Ahí estaría para que se vea la foto. Si coge el texto, yo creo que la foto se ve mejor. Ahí veis, la foto. Y aquí vemos el patio central con el ámbito edificatorio. Que quedaba bien interesante.
bien interesante todo esto. Las grandes escuelas de Indaucho, una escuela de Indaucho que estaría en este lado, aquí. Este sí creo que ha sobrevivido. Aquí se inauguró en 1918, una de las escuelas más grandes de la época de la Villa. Y aquí tenemos la iglesia de San José, que sería el templo católico, comenzó a construirse en 1906. Está cerca de la plaza elíptica. Aquí tendríamos que en su cripta se encuentran enterrados el matrimonio José Rufino Lasso y Florencia de Sopelana, quienes cedieron los terrenos para la construcción de la iglesia. Es decir, cedieron los terrenos, pero nos enterráis aquí, pues los terrenos son nuestros y queremos una parcela para la eternidad. Creo que esto es lo que está cerca de la plaza elíptica. Y del Hotel Carlton y todo aquello. Tenemos el Parque del Ensanche, será 1925, con vistas a la fuente monumental proyectado a finales del siglo XIX. Se comenzó a construir en 1912 y tendremos el Sagrado Corazón. Aquí tendremos el Parque del Ensanche. Aquí tendríamos esa bonita imagen. Y aquí tendremos el Sagrado Corazón, escultura de 40 metros de altura y 21 metros de diámetro, el final de la Gran Vía, que desde muy joven esta calle se llamó la otra, la que va en L, Sabino Arana, desde la época de la Segunda República. Tendríamos respecto de una de las entradas de Bilbao, Estado de San Mamés, obra promovida por jesuitas, financiación anónima, inaugurada en 1927. La base será de roca caliza y la figura de bronce. Ahí estaría. Entre las confluencias de la calle Sabino Arana respecto de la Gran Vía de Bilbao. El Parque de Doña Casilda, que lo tendremos aquí, Doña Casilda Iturrizar, o Parque de los Patos, que cambió su nombre en 1945 en honor de la benefactora Casilda Iturrizar. Una estación humilde, tendríamos viuda de Tomás Eparza. Samamés, aquí sería una configuración inicial de Samamés. Tendríamos en 1917, 4 años después de su inauguración, con vistas al convento de los capuchinos, se construyó por la necesidad de ampliar el estadio, ya que entonces se jugaba en los campos de Jolaseta, en Guecho, y luego en el ámbito de Lamiaco, que tuvo una disposición durante cierto tiempo. Y tendremos la vista respecto de San Mamés. La Peña, el barrio de La Peña, que lo tendríamos aquí en estas fotografías. Con aquí, tendríamos a ver si hay edición, el barrio de La Peña. Tenemos aquí el paisaje de La Peña con San Cristóbal. Aquí tendríamos una, a ver. Ahí está. Bueno, paisaje de La Peña. Con estas muchachas ahí. Y aquí tendríamos esta mirada a una ínsula. Una ínsula en medio del río. Con una construcción industriosa. Con máquinas de bombeo y puente de la isla de San Cristóbal, el barrio de La Peña. Al fondo se aprecia el paisaje minero de la zona. Isla de San Cristóbal en la zona de La Peña. La cárcel de la Rínaga. Aquí estaría, a ver, subiendo por la calle Zabalvide se encontraban los terrenos denominados de la Rínaga. Esta parcela fue adquirida de la Diputación de Vizcaya en 1870 para edificar la cárcel de Bilbao, que vemos en las imágenes en sustitución de la prisión de la calle de Urazurrutia. El edificio fue finalizado en 1876. Presentaba sobre la puerta de acceso principal, por encima de la balconada, los escudos de la villa y del señorío. Durante la guerra civil, tras un bombardeo sufrido en la villa, un grupo de manifestantes asaltó la cárcel y mató a 221 presos relacionados con el bando sublevado. Tras la guerra fueron firmadas 724 penas de muerte. En 1934, en algún momento de la segunda mitad de ese año 1934, hubo la humorada de decir que era el único bachoqui en abierto en Vizcaya.
el Bachoqui de la Rínaga. ¿Por qué? Porque los demás bachoquis habían sido cerrados por orden gubernativa, por el llamado pleito de los ayuntamientos, y dentro estaban insignes dirigentes y cargos públicos del PNV. Resulta interesante la configuración del edificio con esa parte de portada frontal de estilo medievalizante. Y aquí tendríamos un poquito de esa entrada a la cárcel, en formato más de proximidad. Tenemos el hospital civil, que sería la zona de Basurto, desde Achuri, tras quedar pequeño debido al enorme crecimiento que vivió. El hospital ocupa 9 hectáreas y se inauguró en 1908. Aquí tenemos el llamado Hospital de Basurto con sus edificaciones. Y aquí tendremos San Pedro, toma general de Deusto, 1874. Aquí tenemos la iglesia de San Pedro con la configuración que pudiera tener en ese 1874. La estación de San Ignacio, vistas de la estación ferrocarril de San Ignacio en la década de 1900, ya desaparecida, pertenecía a la línea del tranvía que unía Bilbao con Las Arenas y Plencia. Tendríamos San Ignacio, pero San Ignacio, evidentemente, en Bilbao. Estaría la estación con la gente esperando en el ámbito del tranvía. Que pertenecían al ayuntamiento de Deusto. Deusto. Ahí tendríamos esa configuración. Un tema de Archanda, un monte Archanda, una de las cumbres que rodean el Bocho. Y tendríamos esa mirada desde Archanda. Y aquí tendríamos también el tema del casino de Archanda y toda la formulación cuando sirvió para ser un lugar de ocio y esparcimiento para la sociedad bilbaína, especialmente tras la construcción del funicular y del casino que se ve ahí. Ahí tendríamos el tema del funicular y aquí tendríamos el tema del casino, que estaría en proximidad. Por supuesto, esto cambió bastante, porque como se ve aquí, durante la guerra civil fue enclave importante y bueno, pues, todas las vías de estación fueron destruidas por bombardeos. Y luego no se reconstruyó el tema del casino. Continuamos con... A ver... Sí. El tema de la pista de patinaje que sigue existiendo es una imagen que puede tener cierta reminiscencia del momento actual porque esta formulación cierto es que con techumbre a día de hoy ahí estaría la estación y la pista de patinar. Otra cosa es Nogaro, que estaría en otro lugar un poquito más alejado. Estaría ahí en la pista de patinaje. El tema del sanatorio de Briñas, que, bueno, pues sería, bueno, pues una historia. El tema del sanatorio antituberculoso, actual hospital de Santa Marina, que se construyó en 1930. Está no exactamente en el mismo lugar, pero sí no está lejos. Eh, Eso sí, no muy lejos de aquí, por esta zona de aquí, hubo la intentona de hacer un sanatorio privado que hoy es uno de esos edificios abandonados y que alguno, no es Santa Marina, que es donde fallecería Itite, eh, que sería harina del Trocostal. Tenemos el ferrocarril, aquí tendremos una mirada del tema del ferrocarril, con el hecho de que hubo hasta 7 cabeceras, y por eso en 1920 se intentó hacer un tranvía que uniera las 7 cabeceras de todas las líneas de ferrocarril, pero bueno, eso no funcionó, lo mismo que el túnel de Archanda en los años 20, que no se pudo hacer, sino hasta bastantes décadas después. Y estaríamos el tema de la línea hasta Miranda, la estación de Achuri, construida en 1912, un tren que unía Bilbao con Durango. Aquí tendríamos que recuerda un poquito, por ejemplo, sin ir muy lejos, el edificio de correos de Santander. ¿eh? El tema de la configuración del propio edificio tiene esa semejanza. El tren de la Robla, que tenemos ferrocarril de vía estrecha que unía Bilbao y la Robla, la provincia de León, 1894. El objetivo era transportar carbón, cuencas mineras, hasta la industria vizcaína.
Cierto es que aquí podemos visualizar cómo era una estación con esas em, zonas, con la papelera, con los bancos, tienen esa configuración respecto a una estación clásica que podríamos incluso considerar típica del momento en el conjunto de Europa, con ese suelo, el uso de la madera, con ese uso del metal, ¿no? El tema del vidrio, ahí. Tranvía, aquí nos encontraremos con un tranvía, aquí, bueno, dos, ¿no? Sería ese, de tracción animal y el de tracción mecánica, el tema de los tranvías eléctricos. Luego nos encontramos con las minas de hierro, claro, importantísimas en el caso de Bilbao, pero también de alrededores. Pero en Bilbao sería la mina del Morro, de Miraflores y Miribilla, los recursos más importantes de Vizcaya, el tema del hierro. Aquí estaría, y también aquí, ¿eh? A la hora de su extracción. Más minas de hierro, que lo tendríamos aquí, con esta fotografía, en la que aquí vemos una explicación acerca de los yacimientos que se encontraban en la propia ciudad. Luego, un tema de cierre de las minas y que se dio especialmente tras la Primera Guerra Mundial. Trabajadores de la mina del Morro, entre Santuchu, Joyerías. Aquí tendríamos también el tema de las vagonetas y de toda indumentaria de lo que supone una mina. Los astilleros Euskalduna, que son también un elemento importante, evidentemente desaparecieron para dar paso a... No, en este caso el tema del muelle está ligado con estas dársenas respecto de lo que es el Museo Marítimo, a pesar de que, evidentemente, los diques secos aquí de Euskalduna, pues la zona Euskalduna propiamente será el Palacio Euskalduna, inaugurado a finales del siglo XX, y esto estará ligado, como digo, a una zona que está anexa, como sería el Museo Marítimo. Pero bueno, aquí estarían situados muy cerca del centro de Bilbao. Los astilleros Euskalduna fueron símbolo de industria, fundados en 1900. Ramón de la Sota, ahí nació ELA, el sindicato ELA, en 1911. ¿eh? Ocuparon todo eso y bueno, pues en la década de los 60 se unieron a los astilleros de Sestao y Cádiz y se mantuvieron abiertos hasta 1984. Fue un lugar, un momento en 1984 en que en esa zona hubo una huelga bastante salvaje. Aquí tendríamos una mirada un poco desde un angular más amplio. Aquí tendremos la industria siderúrgica, que tiene su relevancia y su importancia. Aquí, en el interior de una empresa siderúrgica, en la década de los 20, aquí tendríamos, con toda esa gente que estaba trabajando ahí, en el que, bueno, hay gente que puede ver en esto una especie de catedral laica de la industria del siglo XX, y que tendría su también vertiente, no solamente nostálgica, sino también de una forma constructiva de aquel espacio y tiempo, también para edificios civiles. ¿Mm? Esto, bueno, pues tendría, supongo que resonancias con esas remachas, por ejemplo, a cómo se construyó el Titanic en Belfast. ¿Eh? Pues también tiene un museo en Belfast, el lugar donde no solamente se hizo el Titanic, pero también el Titanic. Manifestaciones de trabajadores, aquí tendríamos, a ver si, bueno, porque si, ahí, con una Federación Española Gráfica, Artes Gráficas, bueno, ahí estaría el Hotel Torrontegui, gente para manifestarse con su indumentaria de trabajo. Ahí tendríamos un camión de la sección Bilbao de la Federación Gráfica Española de la UGT, una Unión General de Trabajadores, junto al Hotel Torrontegui en el de la década de los años 30, Segunda República. Romería por Santa Ana, junto a la Fundición Santa Ana de Bulueta, fábrica construida en 1841, se erigió una ermita. La imagen, romería de 1972, festejos, había separación entre propietarios y trabajadores. Ah. Cementerio de Mayona. Aquí tendríamos el cementerio de Mayona. Ahí estaría.
que, bueno, pues el monumento a los auxiliares del sitio de Bilbao, 1836, presidió el cementerio mayor hasta su derribo en la década de los 20. Los terrenos se usaron para construcción de casas baratas. El cementerio británico. Bien interesante. Aquí estaba el cementerio británico. ¿eh? Situado margen izquierda de la ría, la campa de los ingleses, este cementerio albergó las tumbas de los británicos fallecidos en Bilbao desde finales del siglo XVIII. Recordemos que eran protestantes y por lo tanto no podían ser inhumados en el ámbito de un cementerio católico. Su deterioro y abandono, pero sobre todo la expansión del muelle, provocaron su traslado al cementerio de Loyu en 1929. Había un cementerio específico británico en Bilbao y luego pues trasladado al Hoyo en 1929. Aquí tenemos los Santos Juanes, situada entre Achuri y Casco Viejo, Hospital Civil. Unos años después, por iniciativa del Ayuntamiento, se convirtió en la Escuela de Artes y Oficios, con el traslado respecto del hoy Hospital de Basurto. Aquí tendríamos ese edificio que sigue teniendo presencia, no muy lejos de la estación de Achuri. Ahí tendríamos. Y aquí tendremos San Antonio, junto al muelle de Urazurrutia, la casa cuna de San Antonio construida en 1912. El objetivo de cuidar a los hijos de los jornaleros. Bueno, pues ahí tendríamos con... en la fachada principal se situó la escultura de la Caridad, lo cual resulta curioso porque hubo una organización carlista de socorro estilo Cruz Roja que se llamó La Caridad, lo cual ciertamente resulta curioso, y lo digo lo de curioso, porque si Bilbao fue sitiada dos veces por los carlistas pero nunca fue tomada, poner el tema de la caridad que remitiría a esa sociedad carlista en la fachada principal resultaría ciertamente un poquito paradójico, ¿no? Pero bueno, las escuelas de Camacho, que tendremos aquí, tras una realización de estudios de arquitectura, Pedro Ispizua diseñó esta escuela de 3 plantas de estilo racionalista situada en el barrio de Irala. El proyecto data de 1921, escuelas de Torre Urizar, escuelas de Camacho, en honor al periodista Tomás Camacho. Luego volvió a recuperar la denominación de Torre Urizar en 1984, hoy en día pertenece al sistema público de enseñanza. Ahí tenemos 1934, aquí estaría en el comedor. ¿Qué fue de todas esas personas? ¿Qué fue de todas ellas en el futuro inmediato, teniendo en cuenta de que estaríamos hablando de una foto de 1934? ¿Qué futuro deparaba a todas estas personas en el inmediato cercano respecto de la guerra civil, el franquismo? Supongo que da para reflexionar, da para pensar. Lavanderas, también en Bilbao Arquitectura hay algún que otro programa respecto de las lavanderías. Por ejemplo, una que no está muy lejos del funicular de Archanda, pero también con el hecho de preguntarse, ¿las lavanderías han desaparecido o se han transformado y ahora tienen otra configuración con esas máquinas que están en pequeños locales en los que uno puede ir a hacer su lavado? Ante las imágenes observamos un grupo de lavanderas en la década de los 30, lavadero municipal de Castaños, construido en 1910 en estilo modernista. Aquí tenemos la defensa de Bilbao respecto de, frente al avance de las tropas sublevadas contra la República, el Comité de Defensa del Gobierno Vasco planificó y construyó lo que se conoció como el Cinturón de Hierro. Era un sistema construido para defender Bilbao en el momento de asedio, gracias a la información facilitada por el ingeniero Alejandro Goicoechea, responsable de la elaboración del sistema. El ejército franquista sabía el detalle, sus puntos débiles y pudo atravesarlo y acercarse a la capital vizcaína el 12 de junio de 1937. Tenemos aquí un conversatorio junto a otros que hablan del periodo con Miñambres, Aitor Miñambres, acerca del cinturón de hierro. Y también fue a Belu Martis
Belmartis Historia Militar, a hablar del cinturón de hierro. Con lo cual no tenéis material, si queréis buscar en este canal o en el amigo canal, hermano canal de Belmartis, acerca de esta situación. Cierto es que la situación respecto de Archanda, respecto del cinturón pequeño pegado a Bilbao, pues tiene su vicisitud. Y en esa realidad, pues hay la utilidad de este tipo de fotos en el que podemos ver aquí un par de piezas a la hora de la defensa y también aquí a la hora de bueno, pues tratar de ejercer esa defensa. Aquí vemos en la imagen de la izquierda observamos artillería preparada para tomar parte en la operación de avance y a la derecha tropas descansando. Aquí tenemos una ciudad destruida en donde a la izquierda observamos a ver si se ve, a ver, tras la retirada de las tropas leales de la República y el gobierno vasco, las tropas sublevadas encontraron una ciudad destruida por sus propios ataques y bombardeos. A la izquierda observamos el aspecto de las ruinas de los edificios del camino de Archanda, cerca del cinturón de hierro, en la versión de proximidad, después de ser ocupado por las tropas sublevadas. Ahí tenemos el tema de bueno, pues ahí este edificio que se ha desaparecido, por supuesto por el hecho de haber sido bombardeado y destruido. Hay un coche y bueno, pues tropas y bueno, ahí estaría. Y aquí a la derecha vemos las consecuencias de la borradura del puente de Deusto, en este caso por decisión del Comité de Defensa del Gobierno Vasco. Tras su reconstrucción, este puente, el de mayor envergadura que había en la ciudad, adoptó el nombre de Puente del Generalísimo. Que por supuesto eso duró hasta que el muchacho se fue al infierno. Luego cambió de nombre, como es natural. ¿Eh? Aquí tendríamos reconstruyendo puentes. Tras el fin de la guerra vino una época de hambruna, carencias para la población bilbaína. Con todos los puentes de la ciudad destruidos, la comunicación entre las dos márgenes de la ría se vio altamente dificultada. Como era necesaria la circulación de personas y mercancías de un lado a otro, se improvisaron medios temporales, como la utilización de barcazas, como se ve en la imagen, que es esta de aquí, en el que vemos barcazas unidas para el tránsito de una margen a otra como elemento provisorio. ¿Cuándo fue lo provisorio? Bueno, pues poco a poco las autoridades franquistas fueron reconstruyendo los puentes de la ciudad y dotándolos de nuevas denominaciones con claro objetivo propagandístico. El único puente que mantuvo su nombre original fue el de San Antón por sus connotaciones católicas. En el tema de tras la guerra civil, con esta situación, aquí vemos, resulta ciertamente curioso, un coche ahí, sobre ese elemento provisorio, en el que vemos que el final de la guerra trajo una época de vencedores y vencidos, también hambre y destrucción. Bilbao tras el sitio era una ciudad rota que poco a poco fue reconstruyendo. O sea, a la izquierda pasaría provisional sobre los restos del puente de hierro de San Francisco, destruido durante la guerra civil. La destrucción de los puentes fue una iniciativa que buscaba entorpecer la entrada de las tropas franquistas. Aquí tendríamos esa situación. Respecto de lo que se ve al fondo, que sería el Mercado de la Ribera. Y a la derecha, un desfile militar de la tribuna instalada en el Palacio de Diputación de Vizcaya con motivo de la conmemoración del segundo aniversario de la ocupación de la villa, presidido por el dictador Francisco Franco. Ahí estaría. Ahí estaría. Lo cual ciertamente resulta curioso porque creo que en esta esquina es donde está la agencia para salubridad y salud en el trabajo, una agencia de la Unión Europea. Aquí, en este edificio. Cosas del futuro futuro. Que habríamos llegado a la finalización del libro. Bueno, pues esto ha sido este libro de Bilbao desaparecido, en el que vemos aquí el índice alfabético respecto de los lugares por los que hemos transitado a través de las imágenes.
que hace visualizar, bueno, este Bilbao, que ya no es, pero hay otro Bilbao, que es el que es ahora. Este libro está a propósito del autor Íñigo López Simón, que aquí estaría en 1984, 2 años más joven que yo, de Basauri, Vizcaya, y aquí tendríamos la contraportada respecto del texto y las fotos que lo ilustran. Aquí parece que ha tenido un elemento de varios libros también, y este libro, a través de EFA2 y de la comarca de Bilbao Grande, número 219. Este sería el libro que hemos explicado en el caso de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.